Jeremy Paval ajustó su corbata mientras abordaba el vuelo lleno de gente hacia Florida. Sus zapatos pulidos resonaban en el suelo del estrecho pasillo mientras se dirigía a su asiento asignado. Como agente de seguridad encubierto, estaba acostumbrado a pasar desapercibido, pero la misión de hoy requería que mantuviera un perfil bajo mientras observaba a los pasajeros y la tripulación. Al acercarse a su asiento, Jeremy se congeló. Un hombre blanco de mediana edad estaba cómodamente acomodado en el lugar que debería haber sido suyo. Jeremy verificó de nuevo su tarjeta de embarque, confirmando que estaba en el lugar correcto. «Disculpe, señor», dijo educadamente, «creo que está en mi asiento». El hombre miró hacia arriba, con una expresión que mezclaba confusión y molestia. «No, este es definitivamente mi asiento», dijo, mientras le mostraba su tarjeta de embarque a Jeremy. Jeremy la examinó, notando que el número de asiento coincidía con el suyo. Al darse cuenta de que debía haber habido un error, llamó a una asistente de vuelo que pasaba. «Disculpe, señorita, parece que hay un malentendido con los asientos». Catherine, la asistente de vuelo, ya estaba agobiada por el caótico proceso de embarque. Miró entre Jeremy y el pasajero sentado, frunciendo el ceño. «¿Cuál es el problema?». Jeremy explicó la situación con calma, pero los niveles de estrés de Catherine estaban en aumento. Apenas escuchó su explicación antes de tomar una decisión rápida. «Señor, voy a tener que pedirle que se baje del avión. Podemos resolver esto en la puerta». Jeremy se sorprendió. «Pero tengo un billete válido». Catherine lo interrumpió. «Por favor, señor, necesitamos hacer despegar este vuelo. Estoy segura de que podemos encontrarle otro vuelo». Mientras Jeremy intentaba argumentar su caso, murmullos recorrieron a los pasajeros cercanos. Algunos defendieron a Jeremy, señalando la injusticia de la situación, otros lo criticaron por retrasar el vuelo. La atmósfera en la cabina se tornó tensa, con los pasajeros tomando partido y expresando sus opiniones. «Esto no es correcto», dijo en voz alta una joven, «tiene un billete como todos los demás». «Bájate del avión, hombre», gruñó otro pasajero, «nos estás haciendo llegar tarde». El debate se intensificó con más pasajeros uniéndose a la conversación. Algunos compartieron sus propias experiencias de discriminación, mientras que otros discutían sobre el protocolo adecuado para tales situaciones. La cabina, que antes era un modelo de embarque ordenado, se había transformado en un microcosmos de tensiones sociales. Catherine luchaba por recuperar el control de la situación. Su voz, normalmente calmada y autoritaria, ahora llevaba un tono de desesperación mientras intentaba calmar a los pasajeros cada vez más vocales. «Por favor, todos, vuelvan a sus asientos. Necesitamos prepararnos para el despegue». Pero su súplica cayó en oídos sordos. El incidente había desatado un polvorín de emociones y experiencias personales que se negaban a ser silenciadas. Una mujer de mediana edad se levantó, su voz temblando de emoción. «Esto no se trata solo de un hombre o de un vuelo. Se trata de las innumerables veces que personas como él y yo hemos sido tratadas injustamente por el color de nuestra piel». Sus palabras resonaron entre muchos pasajeros que asentían en acuerdo, mientras otros se movían incómodos en sus asientos, evitando el contacto visual. La discusión evolucionó, con los pasajeros compartiendo sus propias historias de discriminación y prejuicio. Una anciana, con el cabello blanco bien recogido, se levantó lentamente de su asiento. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas mientras comenzaba a hablar. «Recuerdo cuando mi nieto, brillante y amable, fue acusado de robo solo porque estaba en el vecindario equivocado. El dueño de la tienda ni siquiera le dio la oportunidad de explicarse. Me rompió el corazón ver la luz apagarse en sus ojos ese día». Su historia colgó en el aire, pesada con el peso del dolor y la injusticia compartida. Provocó que otros hablaran. Cada relato era un hilo en el complejo tapiz de las relaciones raciales en América. Una joven universitaria intervino. «El semestre pasado, mi profesor asumió que solo estaba en su clase por acción afirmativa. Ni siquiera consideró que pudiera haber ganado mi lugar allí». A medida que las historias continuaban, la atmósfera en la cabina cambió. La ira y frustración iniciales dieron paso a una reflexión sombría.
Los pasajeros que habían sido rápidos en juzgar a Jeremy ahora se sentaban en silencio contemplativo, confrontados con la realidad de sus propios prejuicios y la naturaleza permeante de la discriminación. Catherine, abrumada por la avalancha de emociones, se encontró perdida. Su entrenamiento no la había preparado para este nivel de discurso social en pleno vuelo. Se dio cuenta de que su decisión apresurada de retirar a Jeremy había abierto una caja de Pandora de problemas sociales no resueltos. Fuera, Jeremy observaba la escena con una mezcla de frustración y fascinación. Había encontrado discriminación antes, pero nunca había visto que provocara una respuesta tan inmediata y apasionada. Como agente encubierto, estaba entrenado para observar y analizar, y ahora se encontraba haciendo exactamente eso, no por una amenaza de seguridad, sino por una dinámica social compleja que se desarrollaba ante sus ojos. El incidente que comenzó como una simple disputa por un asiento había evolucionado a algo mucho más grande, obligando a todos los involucrados a confrontar verdades incómodas sobre el prejuicio, el privilegio y el poder de alzarse contra la injusticia. Cuando el avión aterrizó en Florida, Jeremy se quedó cerca de la puerta, su mente agitada por las implicaciones de lo que había sucedido. Observó cómo los pasajeros desembarcaban, sus rostros una mezcla de agotamiento y tensión persistente por los eventos del vuelo. Justo cuando estaba considerando su próximo movimiento, un hombre de aspecto severo y en uniforme impecable se acercó a él. ¿Mr. Paval? Preguntó el hombre con voz cortante y profesional. Soy John Reeves, supervisor de la aerolínea. Necesito que venga conmigo, por favor. Jeremy asintió, su entrenamiento entró en acción mientras evaluaba la situación. Mientras caminaban hacia una oficina privada, notó que Catherine era escoltada en la misma dirección por otro miembro del personal, su habitual compostura había desaparecido, reemplazada por una visible nerviosidad. En la oficina, le pidieron a Jeremy que esperara mientras Catherine era llevada a una sala adyacente. A través de las delgadas paredes, pudo escuchar fragmentos de conversación, las palabras acción disciplinaria y política de la empresa flotaban en el aire. Dentro de la otra habitación, Catherine estaba rígida en su silla, con las manos entrelazadas en su regazo. La jefa de recursos humanos, una mujer llamada Linda, se sentó frente a ella, con un expediente abierto en la mesa entre ellas. Catherine, necesitamos hablar sobre el incidente en el vuelo 1382, comenzó Linda, con un tono serio. Hemos recibido múltiples quejas sobre cómo manejaste la disputa de asientos con un pasajero. La voz de Catherine tembló ligeramente al responder. Solo estaba tratando de mantener el vuelo en horario. Las cosas se salieron de control tan rápido. Linda se inclinó hacia adelante. Catherine, el pasajero que retiraste del vuelo no era solo un pasajero, era un agente de seguridad encubierto realizando una revisión de rutina. El color se drenó del rostro de Catherine mientras las implicaciones de esta revelación se hundían en ella. Su mente retrocedió al momento en que tomó la decisión de retirar a Jeremy, recreando cada detalle con un horror renovado. No tenía idea, balbuceó, su fachada profesional desmoronándose. La expresión de Linda se suavizó un poco. Entendemos que tu trabajo puede ser estresante, pero tus acciones hoy tienen serias implicaciones. No solo discriminaste a un pasajero, sino que también comprometiste una operación de seguridad. Mientras Catherine luchaba por procesar esta información, Jeremy se encontraba en la otra habitación, escuchando partes de la conversación. Sentía una mezcla de emociones, frustración por haber sido retirado del vuelo, preocupación por la operación que se había visto obligado a abandonar, pero también una creciente curiosidad por los problemas más profundos que este incidente había sacado a la luz. El supervisor, Reeves, se volvió hacia Jeremy. Agente Paval, nos disculpamos por este desafortunado incidente. Tenga la seguridad de que estamos tomando esto muy en serio. Jeremy asintió, su mente ya trabajando en cómo convertir esta situación en una oportunidad para el cambio. Aprecio eso, Mr. Reeves, pero creo que hay más que necesitamos abordar aquí que solo las acciones de una asistente de vuelo. Reeves levantó una ceja, intrigado. ¿A qué te refieres? Jeremy recordó las reacciones de los pasajeros durante el vuelo. Sabes, dijo, este incidente afectó a más que solo a nosotros.
Los otros pasajeros se abrieron sobre sus propias experiencias con la discriminación. Provocó un diálogo real. Linda, que había estado tomando notas, miró hacia arriba. Ese es un punto valioso. Esta podría ser una oportunidad para un cambio más amplio en la cultura de nuestra empresa. A medida que la reunión llegaba a su fin, un plan comenzó a tomar forma. Ya no se trataba solo de medidas disciplinarias, era acerca de usar este incidente como un catalizador para un cambio significativo en la forma en que la aerolínea abordaba cuestiones de diversidad, inclusión y resolución de conflictos. Catherine, aunque todavía afectada, sintió un atisbo de esperanza. Quiero ser parte de este cambio, dijo con firmeza. Quiero aprender a hacerlo mejor. Jeremy asintió, con una pequeña sonrisa en su rostro. Ese es el primer paso, reconocer dónde hemos fallado y comprometernos a hacerlo mejor. No es fácil, pero es necesario. Al salir de la sala, tanto Catherine como Jeremy se dieron cuenta de que este incidente, tan doloroso como había sido, tenía el potencial de crear un cambio positivo, no solo para ellos, sino para toda la aerolínea y quizás incluso más allá. En los días siguientes al incidente, la noticia se propagó entre los pasajeros que habían presenciado los acontecimientos del vuelo. Muchos se sintieron obligados a actuar, creyendo que su voz colectiva podría marcar la diferencia. Liderados por el joven estudiante de Derecho que había hablado durante el vuelo, un grupo comenzó a organizarse. No podemos dejar que este momento pase sin luchar por un cambio real, dijo un estudiante llamado Marcus durante una videoconferencia con otros pasajeros interesados. Propongo que redactemos una carta a la administración de la aerolínea, exponiendo nuestras preocupaciones y exigiendo pasos concretos hacia una mejor inclusión y equidad. La idea rápidamente ganó impulso. Pasajeros de diversos orígenes contribuyeron con sus pensamientos y experiencias, cada uno añadiendo una perspectiva única a la carta. La anciana que había compartido la historia de su nieto se convirtió en una defensora apasionada, su voz llevando el peso de años de injusticia presenciada. Necesitamos abordar no solo este incidente, insistió, sino los problemas sistémicos que permiten que tales situaciones ocurran en primer lugar. A lo largo de una semana, la carta tomó forma. Exigía capacitación integral en diversidad para todo el personal de la aerolínea, protocolos más claros para manejar disputas y la creación de una junta de revisión independiente para supervisar quejas relacionadas con la discriminación. Los pasajeros también solicitaron un compromiso público de la aerolínea para fomentar un ambiente más inclusivo tanto para el personal como para los viajeros. A medida que se propagaba la noticia de sus esfuerzos, más pasajeros se presentaron para firmar la carta. Incluso aquellos que inicialmente habían permanecido en silencio o eran escépticos durante el vuelo se sintieron conmovidos por la dedicación del grupo y por la historia personal compartida. El borrador final era un documento poderoso que mezclaba narrativas personales con sugerencias concretas para la mejora. Fue firmado por más de 100 pasajeros, incluyendo a Marcus, la anciana y una diversa representación de viajeros del vuelo. Mientras tanto, Catherine había estado lidiando con las consecuencias de sus acciones. La habían puesto en licencia administrativa mientras se llevaba a cabo una revisión completa, dándole tiempo para reflexionar sobre el incidente y sus implicaciones. Cuando se enteró de la carta de los pasajeros, sintió una mezcla de vergüenza y esperanza. Con hesitación, se puso en contacto con el Departamento de Recursos Humanos de la aerolínea para pedir leer la carta. Mientras revisaba el documento, las lágrimas se le llenaron los ojos. La historia compartida por los pasajeros, sus llamados al cambio y su disposición a participar en conversaciones difíciles la conmovieron profundamente. En ese momento, Catherine tomó una decisión. Redactó su propia carta para acompañar el documento de los pasajeros, ofreciendo una disculpa sincera por sus acciones y expresando su compromiso de aprender y crecer a partir de la experiencia. Ahora me doy cuenta de que mis acciones ese día no fueron solo un error, sino un síntoma de problemas más profundos que necesitan ser abordados, escribió. Estoy completamente comprometida a ser parte de la solución y a ayudar a nuestra aerolínea a convertirse en un líder en inclusividad y equidad. La carta de Catherine, cruda y honesta, añadió otra capa a la llamada de los pasajeros por el cambio. Demostró que incluso aquellos que habían cometido errores podrían ser parte de la solución si estaban dispuestos a reconocer sus fallos y trabajar hacia la mejora.
A medida que las cartas combinadas llegaban a la alta dirección de la aerolínea, había un sentido de anticipación entre todos los involucrados. Sabían que esto podría ser un punto de inflexión, no solo para la aerolínea, sino para la forma en que la industria en su conjunto abordaba cuestiones de diversidad e inclusión. El incidente, que había comenzado con una disputa leve, había evolucionado en un movimiento por el cambio, uniendo a pasajeros y personal en un objetivo común. Era un poderoso recordatorio de cómo un solo momento, manejado con apertura y disposición para aprender, podía provocar una transformación significativa. El impacto de la carta de los pasajeros, junto con la sincera disculpa de Catherine, reverberó a través de las oficinas corporativas de la aerolínea. Incapaz de ignorar la creciente presión y reconociendo el potencial de un cambio positivo, la junta directiva de la compañía convocó una reunión de emergencia para abordar la situación. En una amplia sala de conferencias con vistas al horizonte de la ciudad, ejecutivos y jefes de departamento se reunieron para discutir el camino a seguir. La tensión en la sala era palpable mientras revisaban las cartas y las implicaciones de relaciones públicas del incidente. No podemos barrer esto debajo de la alfombra, dijo Sarah Chin, la recién nombrada jefa de responsabilidad corporativa. Esta es una oportunidad para liderar con el ejemplo y hacer cambios reales y duraderos en nuestra industria. Tras horas de acalorada discusión y cuidadosa consideración, la Junta tomó una decisión. No solo implementarían los cambios sugeridos en la carta, sino que irían un paso más allá lanzando una iniciativa integral para promover la diversidad, la equidad y la inclusión en toda la empresa. El CEO, Michael Thompson, se puso al frente de la mesa. Es hora de que abordemos estos problemas de frente. Quiero que nos convirtamos en el estándar de oro en inclusividad en la industria aérea. Como parte de esta nueva iniciativa, la compañía anunció la formación de un grupo de trabajo sobre diversidad e inclusión. Para sorpresa de todos, pidieron a Catherine que desempeñara un papel clave en este grupo. La decisión fue recibida con reacciones mixtas, pero la Junta se mantuvo firme en su creencia de que la experiencia de Catherine y su posterior compromiso con el cambio la convertían en un activo invaluable para el equipo. Cuando Catherine recibió la noticia, se sintió abrumada por la emoción. Nunca esperé esto, dijo, con la voz temblorosa, pero prometo hacer todo lo posible para corregir las cosas y ayudar a crear un cambio positivo. Jeremy, que había estado siguiendo de cerca los acontecimientos, también fue invitado a unirse al grupo de trabajo como consultor externo. Su perspectiva única como oficial de policía y víctima de discriminación se consideró invaluable para el proceso. Es un honor ser parte de esta iniciativa, dijo Jeremy durante una conferencia de prensa que anunciaba los cambios. Es un testimonio del poder del diálogo abierto y la disposición a confrontar verdades incómodas. El primer orden del día del grupo de trabajo fue renovar los programas de capacitación de la compañía. Trajeron expertos en sesgos inconscientes, competencia cultural y resolución de conflictos para desarrollar un currículo integral para todos los empleados, desde el personal de tierra hasta los ejecutivos. Catherine se encontró en la vanguardia de estos esfuerzos, compartiendo su historia como una advertencia y un trampolín para discusiones sobre crecimiento personal y responsabilidad. Su vulnerabilidad y disposición para aprender resonaron con muchos de sus colegas, abriendo conversaciones más profundas sobre raza, prejuicio y el impacto de experiencias pasadas en acciones presentes. Jeremy, basándose en su experiencia en la aplicación de la ley, ayudó a desarrollar nuevos protocolos para manejar disputas y posibles problemas de seguridad. Enfatizó la importancia de una comunicación clara, técnicas de desescalada y la necesidad de considerar múltiples perspectivas antes de tomar decisiones. A medida que se difundía la noticia de la iniciativa de la aerolínea, comenzó a atraer la atención de otras empresas de la industria. Lo que había comenzado como una respuesta a una crisis se estaba convirtiendo rápidamente en un modelo de responsabilidad corporativa y conciencia social. Los pasajeros que habían escrito la carta original fueron invitados a participar en grupos de enfoque y proporcionar comentarios continuos sobre el progreso de la compañía. Muchos, incluidos Marcus y la anciana, se convirtieron en defensores vocales del nuevo enfoque de la aerolínea, compartiendo sus experiencias en las redes sociales y en entrevistas. A medida que pasaban los meses, la aerolínea comenzó a ver resultados tangibles de sus esfuerzos.
las puntuaciones de satisfacción de los empleados mejoraron, las quejas de clientes relacionadas con la discriminación disminuyeron y la reputación de la compañía en cuanto a inclusividad se volvió más fuerte. Catherine, ahora reconocida como una figura clave en la transformación de la empresa, fue invitada a participar en una entrevista televisada para hablar más sobre el viaje de la aerolínea. Mientras se preparaba para la transmisión, reflexionó sobre cuánto había cambiado desde aquel fatídico día en el avión. La entrevista se emitió en una importante cadena de noticias y atrajo a una gran audiencia. Catherine habló con sinceridad sobre el incidente, sus propios prejuicios y el arduo trabajo que implica cambiar la cultura corporativa. No solo estamos implementando cambios superficiales, explicó. Estamos indagando a fondo, cuestionando cada aspecto de nuestras operaciones para asegurarnos de que realmente seamos inclusivos. Al finalizar el segmento de Catherine, el entrevistador anunció un invitado sorpresa, Jeremy. Él se unió a la conversación, añadiendo su perspectiva sobre la evolución de la empresa. Lo que más me impresiona, dijo Jeremy, es que no se detuvieron en resolver un solo incidente. Se han comprometido a un cambio sistémico continuo. La aparición conjunta de Catherine y Jeremy, que anteriormente estaban en lados opuestos de una controversia, ahora unidos en un propósito, resonó fuertemente con los espectadores. Las redes sociales estallaron con reacciones positivas, y muchos pidieron que otras empresas siguieran su ejemplo. Sin embargo, no todos estaban contentos con la dirección que estaba tomando la aerolínea. Al día siguiente de la entrevista, Catherine recibió la noticia de que su supervisor inmediato, Tom Neelen, había expresado preocupaciones sobre los recursos que se estaban asignando a las iniciativas de diversidad. Argumentó que estaban distrayendo de las operaciones centrales del negocio y perjudicando los resultados financieros. Se convocó una reunión para abordar estas preocupaciones. Catherine y Jeremy, junto con varios miembros del grupo de trabajo sobre diversidad, presentaron datos que mostraban cómo las nuevas políticas habían mejorado la satisfacción de los empleados, reducido la rotación e incluso, llevado a un aumento en la lealtad de los clientes. A pesar de la evidencia, Tom seguía escéptico. Esto está muy bien, dijo despectivamente, pero somos una aerolínea, no una organización de justicia social. Necesitamos centrarnos en volar aviones, no en ganar concursos de popularidad. La sala quedó en silencio ante las palabras de Tom. Luego, para sorpresa de todos, el CEO intervino. Tom, dijo firmemente, si no puedes ver cómo estas iniciativas son cruciales para nuestro éxito futuro, entonces quizás sea momento de reevaluar tu puesto en esta empresa. El mensaje fue claro, el compromiso con la diversidad y la inclusión era innegociable. En las semanas siguientes, Tom fue reemplazado por un líder que se alineaba mejor con los nuevos valores de la empresa. Esta acción decisiva envió ondas de choque a través de la industria, señalando que la aerolínea se tomaba en serio su compromiso y estaba dispuesta a tomar decisiones difíciles para defender sus principios. A medida que se difundía la noticia de la salida de Tom, Catherine se encontró recibiendo llamadas de empleados de todos los niveles de la organización. Muchos expresaron alivio y renovado entusiasmo por la dirección de la empresa, mientras que otros compartieron preocupaciones sobre posibles repercusiones o incertidumbres sobre cómo navegar en el nuevo panorama. Reconociendo la necesidad de un diálogo continuo, Catherine trabajó con recursos humanos para establecer reuniones regulares donde los empleados pudieran expresar sus pensamientos y preocupaciones abiertamente. Estas sesiones se convirtieron en un foro valioso para abordar malentendidos, compartir historias de éxito y resolver problemas de manera colaborativa. Mientras tanto, el rol de Jeremy continuó evolucionando. Se le ofreció un puesto permanente como director de diversidad de la empresa, un papel que aceptó con emoción y un sentido de responsabilidad. Hemos logrado grandes avances, dijo durante el anuncio, pero debemos recordar que este trabajo nunca está realmente terminado. Debemos permanecer vigilantes y seguir luchando por el progreso. A medida que el año llegaba a su fin, la aerolínea recibió un prestigioso premio por sus esfuerzos en diversidad e inclusión. Durante el discurso de aceptación, Catherine y Jeremy se presentaron codo a codo, un poderoso símbolo de lo lejos que habían llegado. Este premio no es solo para nosotros, dijo Catherine, con la voz llena de emoción, es para cada empleado que abrazó el cambio, cada pasajero que compartió su historia y cada individuo que cree en el poder de la inclusividad.
Jeremy asintió en acuerdo. Comenzamos este viaje por un error, pero lo continuamos porque es lo correcto. Nuestra esperanza es que nuestra historia inspire a otros a examinar sus propias prácticas y comprometerse a crear entornos más inclusivos. Al salir del escenario, Catherine y Jeremy intercambiaron una mirada de respeto mutuo y determinación. Sabían que los desafíos estaban por venir, pero estaban listos para enfrentarlos juntos, comprometidos a continuar el trabajo de transformar no solo su aerolínea, sino toda la industria.